Se los anunciábamos más temprano, el próximo lunes 18 de mayo se retoman con las cirugías quirúrgicas programadas. La Junta Nacional de la Salud elaboró un protocolo en consulta con las gremiales profesionales y es en este contexto que recibimos al vocero del Sindicato Anestésico Quirúrgico, el doctor Daniel Montano. Bienvenido. Hola, buen día. Bueno, ¿cuántas operaciones quirúrgicas quedaron postergadas por el tema del COVID-19 que se quedó solamente trabajando en el área de lo urgente, ¿no? Exacto. Nosotros hicimos un cálculo en el Sindicato Anestésico Quirúrgico, extrapolando lo que se operó en estas semanas, en los 2 años previos, y estimamos que ya se han suspendido más de 10.000 operaciones. Se ha operado nada más que los pacientes urgentes, emergentes y los oncológicos, y ahora en esta nueva etapa se va a empezar a operar algún paciente coordinado. ¿Ustedes qué aportaron en este protocolo que elaboró la JUNASA? Tenían algunos matices con algunos aspectos de este plan de trabajo que elaboró la JUNASA a pedido del MSP. Sí, nosotros ya hace más de 20 días tuvimos una reunión con la JUNASA en la cual entendíamos que era correcto que se comenzara a atender a estos pacientes que han sido postergados, porque por suerte la situación epidemiológica está bastante contenida y estabilizada. En su momento nosotros pensábamos que una medida segura podía ser el hisopado de todos los enfermos que entraran en esta etapa, pero la logística instalada no permite hacerlo, no hay posibilidades. Tampoco desde el punto de vista epidemiológico se sustenta porque hay lugares del país donde no tenemos ningún caso, o que tenemos 2 o 3. ¿Qué sentido tiene hacer un hisopado masivo? Entonces lo que se optó por un camino intermedio en el cual se hace una selección clínica y epidemiológica y a los enfermos que cumplen con las pautas se operan y los otros sí se van al estudio, ¿no? ¿Es seguro retomar las intervenciones en este contexto? Bueno, en realidad seguro no va a ser nunca y bajo ninguna circunstancia. Lo pregunto por lo siguiente, en Juan Lacase apareció el caso de este niño de 9 años que ayer dialogábamos con la mamá aquí en Arriba Gente, que por hacerse una intervención en la preparación previa se le hace el hisopado y da positivo a pesar de que no tenía síntomas. Es un riesgo para el paciente. Si no se le hisopa, y es un caso como este, ¿no? No se detecta. Es un riesgo para el paciente porque, bueno, su cuerpo va a ser intervenido, agredido, y en el marco de estar cursando una enfermedad o una infección puede tener consecuencias, supongo, y un riesgo para todo el equipo de salud y todo lo que esté alrededor de ese paciente en el centro de salud, que tiene que estar preparado por si mañana hay un pico de casos, ¿no? Sí, es exactamente así como tú lo dices, pero hay varios aspectos en ese sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que un paciente que es positivo, si tiene que ser operado, tiene más riesgo de complicaciones, más riesgo de complicaciones respiratorias graves, con ingreso a CTI, etc. Pero a veces la situación implica que hay que operarlo de todas maneras. La situación de este niño podría ser que fuera un asintomático que se operaba y obviamente hubiera sido una probable complicación. Es todo muy nuevo, no hay evidencia científica contundente, hay estudios muy pequeños y con muestras que no son estadísticamente significativas. Parece que es más peligroso. Pero en el marco de una pandemia, la cirugía tiene que seguir, porque los pacientes tienen problemas que hay que solucionar. Entonces, lo correcto es decirle al paciente exactamente cuál es su situación clínica, por qué pensamos que igual es conveniente operarlo. El paciente tiene que participar de la decisión y lo hace de varias maneras. Primero, escuchando nuestra información. Segundo, cumpliendo con el aislamiento que se le requiere. Tercero, aceptando, digamos, el riesgo aumentado de estar dentro de un centro de salud. Porque, como bien tú dices, un paciente contaminado que ingresa a un centro de salud es un gran problema. Se contamina el área y, lo más grave, puede contaminar el equipo de salud. Los recursos humanos en salud son escasos.
Y no solo de médicos, personal de enfermería que es extremadamente valioso, no abunda. Y si se nos enferma, de pronto tenemos problemas para reponerlo. Entonces la gestión de recursos humanos tiene que ser una cosa bien importante en esta situación. Entonces, fíjate que si este niño hubiera ido a hacer las operaciones y después se descubre que es positivo, todo el equipo actuante terminaría de pronto en cuarentena, con estudios, apartado de la tarea, y ese equipo a veces es muy difícil de sustituir. Entonces hay que extremar las medidas. Ninguna es perfecta. Esta es una forma, digamos. Esta es una que no pone como obligatorio el hisopado previo para realizarse la intervención quirúrgica. En ese sentido, no, ¿es lo mismo, digamos? Bueno, como le decía al principio, hay lugares del país donde no hay casos, no tendría mucho sentido. ¿Y en Montevideo, por ejemplo? Y en Montevideo, la JUNASA dice que este es un piso de exigencia para volver a operar. No quiere decir que una institución no determine ir por encima de eso y realizar un examen extra a algún paciente o a todos los pacientes, pueden hacerlo, pero también depende de la capacidad instalada de cada mutualista. No todos los prestadores públicos o privados tienen la capacidad de procesar sus propios test. A veces dependen de otros laboratorios y dependen de la capacidad de esos laboratorios de tomarle las muestras. Entonces, es diferente si el prestador dispone de un laboratorio que puede procesar sus propias muestras y por lo tanto garantiza que esas muestras se procesen, a otro que dependa del procesamiento en otro laboratorio, ¿no? Entonces, puede ser muy engorroso, ¿no? Porque hay muchas áreas que se han considerado sensibles, ¿no? Hemos escuchado los geriátricos, hemos escuchado el personal de la construcción, hemos escuchado que van a hacer algo similar con los docentes, todas áreas muy sensibles. Bueno, la salud también es un área sensible y también se está tratando de controlar la situación. En este contexto, entonces, la institución va a llamar al paciente para decirle usted tenía una cirugía programada. En el caso de tener la voluntad de querer hacerla en este contexto, ¿qué proceso se desata entonces, en principio sin hisopado? Se fija primero que nada la fecha de operación. Entonces se le llama al paciente, bueno, las condiciones son, le vamos a hacer un interrogatorio estructurado en el cual se le consulta sobre aspectos clínicos y epidemiológicos. Después, si todo está bien, el paciente se le invita al aislamiento, se le explica la importancia del aislamiento y cómo debe ser llevado adelante, que no puede ser menos de 10 días. Y 3 días antes de la fecha programada de la cirugía se va a repetir el interrogatorio. ¿Qué garantías tiene el aislamiento cuando sabemos que es difícil, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar? O sea, ¿qué significa el aislamiento para un paciente que no tiene ningún síntoma, pero que está en ese proceso de intervenirse en unos días? Lo correcto sería que tuviera un aislamiento completo, con mínimo contacto externo, o sea, evidentemente con alguien tiene que vivir, que lo ayude con las cosas cotidianas, ¿no? Pero tratar de evitar contactos que estén saliendo y entrando, porque eso aumenta la posibilidad de traer el virus. ¿Y qué importancia tiene? Muchísima. ¿Y cómo se asegura? Bueno, el paciente tiene que ser partícipe de esto. Primero que nada, saber que se va a operar en estas condiciones y que, por lo tanto, por su seguridad, conviene hacerlo como se le propone. Si no está dispuesto y la cirugía es postergable, por ejemplo, un paciente que hace meses, que espera una cirugía X, de pronto el paciente dice, no, mire, yo voy a esperar unos meses más a ver cómo está. Nos va a pasar. Ya nos está pasando en algunos casos. Puede optar por no. Pero hay otros pacientes que están sin estar graves, pero están incapacitados porque tienen, yo qué sé, un problema traumatológico, una rodilla que no les permite caminar, o una hernia que les duele, o un sangrado. Entonces, realmente su calidad de vida está muy condicionada. Entonces el paciente de pronto dice, bueno, a pesar de todo, yo creo que puedo hacer lo que me piden, vamos a hacerlo y me voy a operar y salgo de esto. Pero el paciente, en el Uruguay y en el mundo, y en Uruguay lo hacemos habitualmente, cuando lo vamos a operar nosotros le explicamos detalladamente lo que le vamos a hacer, le explicamos los riesgos, la posibilidad de complicaciones, y el paciente tiene que ser parte de la decisión. O sea, nosotros lo involucramos al enfermo y le vamos a pedir que no solo declare que acepta las condiciones, sino que
cumplió con el aislamiento. Claro, y el con tema es todo lo cuando que- no hay demasiadas condiciones, por ejemplo, edilicias en el lugar donde vive, o vive con una familia numerosa, sin espacios para hacer el aislamiento. Y bueno, ahí hay que analizar muy bien la situación. Si la cirugía, como ya sabemos, es postergable, porque se viene postergando, de pronto lo mejor es recomendar al paciente, vamos a esperar una etapa epidemiológica más favorable, ¿tá? Cuando ya los riesgos no nos obligan a hacer todo este tipo de preparación prequirúrgica. ¿Qué se le va a preguntar en ese cuestionario, en esas dos instancias de triage que hay, al inicio de este pedido de aislamiento y ya sobre la fecha de la cirugía? Pregunto bien detallado porque ha habido mucho interés en los televidentes de conocer bien cómo va a ser el procedimiento. Hay dos capítulos. Uno primero, que son unas preguntas que van vinculadas a los aspectos clínicos, si el paciente ha tenido rinitis, tos, fiebre o algún otro síntoma vinculado a afecciones respiratorias, y un segundo capítulo vinculado a aspectos epidemiológicos, si conoce a alguien que haya tenido el virus, si tuvo contacto con esa persona, si sabe de personas de su entorno que ha estado en contacto con pacientes portadores. Todos esos son criterios epidemiológicos de alerta que llevan a que el paciente haya que considerarlo como un sospechoso y por lo tanto hay que hacerle el estudio del PCR, ¿no? Si bueno, todo viene encaminado, se cursa el aislamiento, ¿qué pasa sobre, digamos, la fecha de la Bueno, 3 días antes se repite ese interrogatorio y si está todo igual, se opera con las precauciones básicas, que ya son bastantes de cualquier cirugía. Posteriormente, Si aparece algo, se suspende. Se suspende o se posterga hasta tanto está el resultado del estudio de PCR. Esto va a ser revisable cada 15 días, es decir, que a pesar de que todo esté bien, podría haber un cambio en los números de personas afectadas, de uso de camas de CTI, y se puede suspender a fecha... Obvio. Y ahí otra vez hay que repetir todo el procedimiento. Esto es muy dinámico porque nosotros estamos debutando en este tipo de situaciones de crisis sanitaria. No hay experiencia. Por suerte, en el Uruguay no hemos tenido experiencias de este tipo. Entonces tenemos que ser muy cautos y ante cualquier desvío desfavorable de la situación epidemiológica, bueno, habrá que frenar nuevamente las cirugías de coordinación para destinar todos esos recursos edilicios y humanos al tratamiento de la enfermedad. ¿Se va a priorizar qué tipo de intervención se va a hacer? Claro, es lo que yo le decía, aquellos pacientes que, si bien no tienen patología oncológica o urgente que pongan en riesgo su vida, tienen discapacidades por su molestia de su enfermedad o de pronto la postergación de su resolución quirúrgica puede llevar a que la cirugía después sea más compleja o incluso termine una cirugía de urgencia, que eso también es desfavorable para el paciente. Las pacientes que ya vienen con sufrimiento y que un buen día hay que operarlos de urgencia. ¿Qué expectativa de ponerse al día hay con esta instancia? Usted mencionaba al inicio que más o menos se puede poner un número de 10.000 intervenciones postergadas. ¿Alcanza para ponerse al día en este programa quincenal? ¿Cuánto tiempo llevará? No, hay que tener en cuenta, primero que nada, que vamos a empezar a un ritmo muy lento, ¿no? Mucho menos que lo que de antes del 13 de marzo. O sea, no es que empezamos y estamos operando a full. Y por lo tanto, para recuperar atraso tendríamos que operar por encima de lo que operábamos antes del 13 de marzo. Y no vamos a llegar ni cerca al principio de operar eso. Entonces va a seguir aumentando ese número de postergados. Pero bueno, hay que empezar. ¿Cuánto va a llevar? Dependerá mucho de la capacidad instalada de cada prestador. Y de la posibilidad que tenga el prestador de aumentar las horas de sala de operación de acuerdo a su capacidad de camas, de sala de operaciones y a los recursos humanos. Hay que pensar que es bien diferente la situación en Montevideo y el área metropolitana del interior. Claro, en el interior hay zonas que hay 3 camas, el CTI son 3 camas, por ejemplo. Claro. Y hay que guardar entre el 25 y el 40% de camas libres según indica ese protocolo. Exacto. ¿Ahí se va a poder operar? Y bueno, se va a operar de pronto usando una cama, dejando a las otras 2. Claro, la demanda es menor también, claro, ¿no? Ya hay que ver que hay localidades del interior que ni siquiera tienen todas las especialidades quirúrgicas, que los especialistas van de Montevideo, hacen la consulta, operan y después vuelven. O que los que viven ahí no son tantos como para poder aumentar su volumen de trabajo en forma realmente considerable.
Cada lugar tendrá que adaptar a sus posibilidades, siempre manteniendo los criterios de seguridad. Y además, en el interior yo creo que vamos a tener que también hacer la complementación público-privada más intensa para que si de pronto el prestador público o el privado necesita algo de la otra parte, se complementen y favorezcan que se pueda hacer lo más posible. Y lo otro es también que hay que fomentar la cirugía ambulatoria, o sea, o de corta estadía, que son aquellas cirugías en las cuales el paciente vuelve a su domicilio al mismo día en que se opera o al día siguiente. Esas cirugías que solucionan muchos problemas de los que estábamos hablando, ocupan poca cama, entonces el factor cama ya se ve disminuido. Bueno, habrá que usar el ingenio, para eso están trabajando las direcciones técnicas de los prestadores, junto con los equipos quirúrgicos y anestésicos. ¿Esto disminuye, digamos, el bienestar de los pacientes o baja la calidad de la atención de los pacientes? No. Bajar la calidad de atención, eso es innegociable. Nosotros en Uruguay nos sentimos bastante conformes con el nivel anestésico quirúrgico que tenemos y queremos mantenerlo y seguir progresando. No podemos un paso atrás. Si no se puede hacer con todas las garantías que habitualmente prestamos, no se debe hacer y no lo vamos a hacer. El confort puede ser afectado, pero ya está afectado cuando salimos todos los días y nos tenemos que poner el tapabocas. Ya está afectado cuando tenemos que estar a una distancia que nos permita conversar. Pero bueno, es la realidad que nos toca y tenemos que adaptarnos, ¿no? ¿Ha habido algún otro caso similar al de Juan Lacase, de alguien que esté, bueno, en ese proceso de ser intervenido y no tenía síntomas y terminó siendo positivo? Bueno, sí. ¿Se dan muy frecuentemente esas situaciones en este marco? Sí, todos los días están pasando situaciones, fundamentalmente en pacientes que ingresan por urgencia en este momento, y que tienen un cuadro respiratorio que prende las alertas. O hay un contacto ahí sospechoso que prende las alertas. Bueno, entonces ahí lo que hacemos es, tenemos dos escenarios. El paciente puede esperar unas horas, se le hace el hisopado, se espera el resultado, y si es positivo, bueno, hay que operarlo, se toman las precauciones, y si es negativo se opera como es habitual. Y si no se puede esperar, hay que tomar las precauciones como que si fuera positivo. Eso también está pautado en la resolución de la JUNASA para el tratamiento de las emergencias, o sea, cuando llega un paciente que no se puede interrogar, que no se puede saber si tuvo estos criterios clínicos o epidemiológicos, hay que tratarlo como que fuera positivo. Entonces, todos usamos equipos de protección personal completos para las maniobras, para evitar justamente todos, cuando digo todos, es todo el personal vinculado a la atención de ese enfermo. Entonces, el inicio de este proceso podría hacer crecer la cantidad de casos de COVID, muchos de ellos supongo asintomáticos en este contexto. Esperemos que no, esperemos que todas las precauciones que se toman mantengan Digo, porque se abre una nueva ventana de detección, ¿no? Y bueno, la misma pregunta se estableció, ¿qué va a pasar cuando vuelva la construcción a trabajar? ¿Qué va a pasar cuando empecemos con los docentes? ¿Qué va a pasar con el aumento del transporte? Y por suerte la situación se mantiene estable. Bueno, tenemos que cada cosa que agreguemos, cada puerta que usted menciona, cada ventana, tomarla con todas las precauciones para que esto no ocurra, ¿no? Y si ocurre hay que ser muy inteligentes en detectar dónde está la falla y corregirla, porque a los pacientes hay que atenderlos. Justamente, los pacientes hay que atenderlos y hoy dábamos una noticia que publica Diario El País de una encuesta a nivel latinoamericano de que la emergencia sanitaria ha provocado que se dejen de atender o incluso de intervenir situaciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes, como son condiciones cardíacas y otro tipo de intervenciones. ¿Ha habido situaciones de esas en Uruguay, es decir, de personas que no pudieron ser intervenidas o que no pudieron acceder al tratamiento y en definitiva están en peor situación o incluso perdieron la vida? Bueno, sin duda que sí. Esto se llama las enfermedades conexas a la pandemia. O sea, sin duda que un paciente con afección cardiovascular que necesita caminar 1 hora por día, ¿tá? Y que estuvo encerrado en su casa varias semanas, su condición se deteriora y eso no es favorable. No sé si está registrado exactamente, pero los colegas de medicina dicen que han visto más casos
complicados que les parece que puede venir por ahí la situación. ¿Y muertes? Bueno, eso en realidad no está documentado y es muy difícil de decir, este paciente falleció por esta causa. Pero está escrito en todos lados y hay evidencia de que eso es así y bueno, y es parte de las pérdidas conexas a la infección. Ahora, pacientes que se hayan quedado sin operar, no. Porque ya pasamos a los pacientes que su cirugía requería una urgencia, una solución perentoria, y eso nunca se dejó de hacer. Nuestro país nunca llegó a esa fase. Hay lugares, por ejemplo, sin más lejos Madrid, o algunos lugares de Italia, que se llegó a la fase 5, que es la más elevada, en la cual hasta se postergan las cirugías oncológicas y las de urgencias. Se operan solo las emergencias, o sea, aquellas que tienen riesgo vital inmediato. ¿Por qué? Porque la capacidad de los hospitales se desbordaba. Nos contaban unos colegas españoles la semana pasada que su hospital estaba una semana en la fase 1, que vendría a ser la nuestra, en la cual no hay que hacer incluso menos de lo que estamos haciendo nosotros, y a la semana siguiente estaban en fase 5 y no sabían cómo manejarlo por la rapidez con que esto evolucionó. Bueno, Uruguay, por suerte, nunca se vio en esa situación y no hemos tenido que llegar a ese punto, ¿no? Ojalá nunca lo vivamos. Y la última pregunta ya para cerrar, desde el Sindicato Anestésico Quirúrgico, ¿cómo se evalúan las decisiones que viene tomando el gobierno, las autoridades de salud, justamente en el área? Sí, bueno, bien. Nosotros creemos que hay varias cosas que han sido positivas. Primero, nuestra participación, o sea, la participación de los 5 gremios de la salud, 3 médicos y 2 no médicos, y hemos sido convocados y hemos podido dar nuestro aporte, y bueno, y de acuerdo a eso se han tomado decisiones. En esto siempre es opinable, alguien puede tener otra posición. Nosotros de un primer momento siempre dijimos que nuestra prédica iba a ser en los lugares que hay que hacerlo. O sea, nuestros planteos, nuestras propuestas van primero a las reuniones de los comités de crisis, donde analizamos toda esta situación y tratamos de que la población no reciba informaciones que sean contrapuestas o que quiten la confianza, porque nosotros necesitamos que la población entienda que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede. Y eso es muy importante. Y bueno, en ese camino el Sindicato Anestésico Quirúrgico fue el primero en proponer medidas que lo afectaban, porque nosotros al otro día ya propusimos suspender todas estas cirugías para poder derivar los recursos económicos para la atención de la pandemia, a costa de nuestro salario, porque nosotros tenemos un gran componente que se paga con nuestra productividad y hemos visto obviamente disminuido drásticamente, pero bueno, son situaciones críticas que hay que ir para adelante y hay que poner de todos para salir. Entonces creo que lo importante es que se ha hecho en forma mensajes claros, apoyados en las personas que manejan esta situación, escuchando a la cátedra, escuchando a las gremiales. Y bueno, solo vamos a saber cómo nos fue al final, porque es muy fácil estar esperando el resultado para opinar. Este es un camino que se tomó y que nosotros estamos de acuerdo. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Cerramos por aquí entonces esta entrevista con el vocero del Sindicato Anestésico Quirúrgico, el doctor Daniel Montano.